Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vindicta Ciencias. El programa de hoy será un poco distinto en el sentido de que no solo se busca reivindicar el trabajo de nuestra invitada, Aída Hernández Castillo, sino también de la antropología social como una ciencia que puede coadyuvar a la solución de problemáticas extremadamente presentes, duras y arraigadas en nuestro país, las violencias contra las mujeres. Comenzamos. Con orgullo, algunos científicos sociales mexicanos han comprobado a través de encuestas que, contrario a lo que se piensa en el centro del país, los norteños no somos malinchistas, sino más nacionalistas que el resto de los mexicanos. Fue con esta experiencia de frontera con la que llegué a estudiar antropología a la Ciudad de México en 1982 y con la que posteriormente emigraría a la otra frontera. Fue una mezcla híbrida entre el nacionalismo norteño y la fe en las posibilidades de la utopía campesina, la que marcó la manera en que me aproximé por primera vez a las realidades del sur. Sin embargo, mis primeros encuentros con la cara más oscura del nacionalismo mexicano, a partir de mi contacto con los refugiados guatemaltecos, me llevaron a cuestionar muchas de mis premisas sobre esa comunidad imaginada que llamamos México. La historia de los abusos de agentes de migración, el racismo, el abuso de los coyotes, la falta de derechos en la tierra de nadie que se cuenta en la frontera norte no es muy diferente a la realidad que encuentran los campesinos guatemaltecos en la otra frontera. En la frontera sur, mi nacionalismo norteño tenía otra connotación. Una línea muy delgada separaba mi orgullo mexicano del discurso oficial mediante el cual fueron negados los derechos culturales de los indígenas fronterizos de origen guatemalteco. El cuestionamiento a mi propio nacionalismo me llevó a buscar en las voces de la frontera sur una crítica al purismo cultural, el absolutismo étnico y a los discursos y prácticas homogenizadoras y excluyentes. Estoy en el estudio con Aída Hernández Castillo, antropóloga social que se ha enfocado mucho en el estudio de las violencias en comunidades indígenas, sobre todo de mujeres, también en trabajo en cárceles y en los últimos años ha trabajado mucho sobre el tema de desapariciones forzadas. Aída, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un gusto poder estar aquí en Vindictas, en este proyecto tan importante para visibilizar el papel de las mujeres en la historia de México. Muchas gracias. Pues la antropología social es una ciencia que tal vez a algunas personas les haga ruido, esté presente en la serie de Vindicta Ciencias, y por eso me gustaría que nos platicaras un poco cómo es que se llevan a cabo los trabajos de campo de esta ciencia y cómo es que los resultados científicos pueden incidir en la resolución de problemas de violencia y de derechos humanos en el país. Pues mira, la antropología social, que es la área, porque hay distintas disciplinas dentro de la antropología, está la antropología física, la arqueología. La antropología social, que es el área en la que yo me he formado, pues lo que se propone es analizar la dimensión cultural y social de los fenómenos, de los procesos sociales, desde una perspectiva interpretativa. En ese sentido, pues para el momento que estamos viviendo ahora, de crisis de derechos humanos y de violencias, la antropología se aproxima a la violencia más allá del acontecimiento, tratando de ver cuál es el contexto que posibilitó esos hechos de violencia. Y históricamente los estudios transculturales de la violencia han sido muy importantes para desbiologizar las explicaciones que se hacen de la agresividad humana. Y la especificidad de la antropología social como disciplina desde sus orígenes en el siglo XIX está muy vinculado al trabajo de campo de larga duración. Es decir, a diferencia de los sociólogos, por ejemplo, que hacen encuestas, que se meten muchísimo en estadísticas, los antropólogos ponemos el cuerpo en donde está la problemática. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de investigación en torno a las violencias, pues implica también compartir estos contextos de vulnerabilidad con los y las actoras sociales con quienes trabajamos. Es mucha interacción con las personas de la comunidad.
Es mucha interacción y el gran reto es cómo vinculamos estas dimensiones cotidianas de las violencias con las explicaciones sistémicas que las rodean. Diríamos cómo ponemos el texto en el contexto. Y en ese sentido, la antropología es una ciencia muy interdisciplinaria porque para nosotras, por ejemplo, la historia es fundamental. Vamos a ver los procesos de violencia como parte de un continuum. Más que como un evento exclusivamente, tenemos que historizar qué fue lo que posibilitó que estos agravios se dieran. Y en el contexto específico de México, con la diversidad cultural tan grande que tenemos, es muy importante también poder ver la construcción del sentido. Hay toda una línea dentro de la antropología, que es la antropología de las violencias, se habla también la antropología del sufrimiento social, en donde es muy importante analizar cómo se construye el sentido en torno no solo a las violencias, sino qué se concibe como un agravio y por lo mismo cómo se conciben las justicias. Y con respecto a ese tema, sé que estuviste muy involucrada en el caso de Inés y Valentina, dos indígenas Mepa de Guerrero, que sufrieron agravios por parte del ejército mexicano, y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto. Mira, una de las, adelantándome un poquito, yéndome un poco atrás a esta pregunta, para que entiendan nuestros televidentes, uno de los aportes que está haciendo la antropología social muy importante a la búsqueda de justicia en México son los peritajes antropológicos. También se les llama affidavit culturales o informes periciales. Y estos informes que tienen una validez legal, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 2002, cuando se crea la Ley de Derecho y Cultura Indígena, se reconoce el derecho que tienen tanto la parte acusadora como la parte acusada de contar con un experto que permita al juez entender el contexto cultural en el que se cometió un delito o en el que se sufrió un agravio. Estos peritajes antropológicos, pues es una herramienta de lucha por la justicia que ha sido muy como parte del reconocimiento de la diversidad cultural en México, del pluralismo jurídico en México. Y en el caso de estas dos activistas de los derechos de los pueblos indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ellas fueron violadas sexualmente por efectivos del ejército mexicano en el 2002. Y después de varios intentos de conseguir justicia frente a la justicia del Estado, recurrieron a un centro de derechos humanos, Tlachinola, en la montaña de Guerrero, con quien, dirigida por Abel Barrera, también antropólogo, con quienes hemos hecho mucha alianza en este intento de utilizar la antropología para una investigación por la justicia. Y ellos deciden llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la justicia del Estado, con los racismos que la atraviesa, desde que ella es llevada al médico legista, es tratada con muchos misoginia y racismo, pero también se pierden las pruebas. Entonces el caso se lleva a la Corte, pero cuando se lleva a la Corte, Inés Fernández le plantea al Centro de Derechos Humanos un reto, porque le dice, para mí que los 3 militares que me violaron sexualmente sean puestos en la cárcel no es justicia. Para mí la justicia es que mis hijas puedan caminar en la montaña de Guerrero sin tener miedo. Para mí justicia es que el ejército no entre a nuestras comunidades cuando quiera y se meta a nuestras casas y queme nuestros cultivos sin pedir antes permiso. Para mí justicia es que nuestras hijas tengan una vida digna y puedan acceder a un servicio médico que yo no tuve cuando me violaron. Y a lo que ella se refería con estas demandas es a la dimensión comunitaria que tuvo el agravio. Y fue por esta petición de Inés que me pidieron a mí, junto con mi colega y amigo Héctor Ortiz Elizondo, con quien he hecho varios peritajes, que pudiéramos hacer un peritaje, un informe pericial sobre el impacto comunitario que tuvo la violación sexual de Inés y Valentina. Las dos compañeras fueron violadas, una en febrero y otra en marzo, eran parte de la misma organización, la Organización Indígena del Pueblo MEPA, y eran parte de la sección que organizaba a las mujeres. Esto implicó hacer trabajo de campo en la región Mepa, esto implicó reconstruir el contexto de la militarización en la montaña, pero también reconstruir el sentido que tenía la violación sexual para ellas y sus conceptos de salud, de enfermedad. Por ejemplo, documentamos la existencia de un concepto de enfermedad que se afecta al espíritu y al cuerpo cuando hay violencia sexual, el garmitú.
Y este concepto da cuenta de un concepto del cuerpo que va más allá del cuerpo físico. Es acercarnos a otras epistemologías, a otras maneras de concebir la persona. Y es por eso como el agravio no fue solo a su cuerpo físico, sino a su cuerpo comunitario. Era importante reclamar reparaciones comunitarias. Y fue un caso muy interesante porque a mí me tocó presentar este peritaje oralmente en la Corte Interamericana que sesionó en Lima, Perú, y logramos una sentencia muy importante en muchos sentidos. Primero, se reconoció que no eran 3 militares violentos, locos, sino que había una violencia institucional castrense. Es decir, que el ejército era responsable como institución por esta violencia. Pero también se aceptaron reparaciones comunitarias, lo cual sentó un precedente en la Corte porque es la primera vez que un agravio individual, ¿qué más? Mi cuerpo es mío, dicen las feministas, ¿qué más individual que tu cuerpo? Claro. Tiene reparaciones comunitarias. Nunca antes había pasado esto. Y como parte de las reparaciones comunitarias se recomendó la construcción de un Centro de Derechos Humanos de los Hombres y Mujeres MEPA, que aprovecho que estamos ahora al aire, que es un compromiso pendiente con el pueblo MEPA, con Inés Fernández, porque existe un cascarón de este centro, pero hasta la fecha no se ha podido echar a andar. Hay un compromiso de Alejandro Encinas de que este centro funcione. Y a mí me ha tocado acompañar no solo con el peritaje, sino en otras etapas este proceso de resarcimiento. Y un poco para redondear, en este momento que estamos viviendo en México, una, por lo menos, intención de lograr el resarcimiento a muchos casos de violencia, acercarnos a las concepciones que las víctimas tienen del resarcimiento y no partir de arriba para abajo en una política de reparación que generalmente consiste en dar dinero y de forma limitada, pues la antropología social tiene mucho que aportar para acercarnos a la construcción del sentido. Denando y conde dayo conde mabano pero denando cora na shogwa ni más ango y conde solo que de negi no y con nada más denando conde mabano nanguendo ko magi no ba nanguendo ko majao negi no ba compañera nanguendo ko magi no nanguendo yo mariga nanguendo ko ruko denando ko mabano so de na sentencia para que mamá. Como mujeres indígenas tenemos un gran obstáculo para buscar justicia porque siempre nos discriminan, no nos creen y tuve que pues hacer fuerte y acobijarme en las organizaciones para impulsar mi caso, ¿no? Pues además pues cuando me invitan a dar mi testimonio como que a mucha gente pues se atreven a alzar la voz, ¿no? Lo que yo cuento, a pesar de todo pues sobreviví en lo que me pasó, lo que me sucedió, pues me hizo una mujer más fuerte y una larga lucha que he caminado en mi vida con la ayuda de mi familia, pues, mis hijas y mi hijo. Lo que acabamos de hablar con Aida nos trae a otro tema muy interesante y es justamente el pluralismo jurídico, la necesidad de tener pluralismo jurídico en el país. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Yo les contaba que este peritaje fue posible por la reforma constitucional del 2001 y esto nos llevó a mí y a mi equipo de investigación de CIESAS con María Teresa Sierra y Rachel Sider a explorar ¿qué otras alternativas de justicia hay y qué podemos aprender de la manera que se hace justicia en las comunidades indígenas? Hay un prejuicio racista muy fuerte en torno a que dar autonomía a los pueblos indígenas es un retroceso. Sin embargo, hay experiencias muy interesantes de justicias en donde las mujeres han incidido en el espacio de justicia, en las juntas del buen gobierno en zona zapatista, en la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero, en Tlahuitoltepec, Pueblo Mije, en donde la justicia indígena se está reconstituyendo con la participación de las mujeres y donde buscamos otras alternativas que no sean necesariamente punitivas, sino conciliatorias, y donde se trate de reconciliar a la comunidad y traer de regreso a la población. Creo que cuando hablemos del sistema de las cárceles entenderemos por qué es importante aprender de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Aida. Pues con esto vamos a una pausa
y regresamos para platicar más sobre el papel de la antropología social en la resolución de problemáticas de violencia hacia las mujeres. Llegué al mundo en 1955 y para desgracia de mi madre y decepción de mi padre, nací mujer. Este taller me ha dado la oportunidad de contar mi historia, de dar un testimonio de la manera en la que el sistema de justicia se vuelve ciego a la verdad. Éramos una pareja jóvenes, de escasos recursos, siempre vivíamos al día. ¿Cómo es increíble que el maltrato físico y psicológico trascienda a través de los siglos y de los siglos? Amén. Como dice, nemechihlis tlaxtlaui, nicantetinemiya sepan, pan lugar, pan tlenon quistosque, no compañeras. Yo siempre he dicho que la poesía para mí siempre ha sido como un tipo de droga, ¿no? Que me ha ayudado a liberarme más que nada de mi mente. Estamos de vuelta en el estudio con Aida Hernández Castillo, antropóloga social, y acabamos de ver un video documental llamado Bajo la sombra del Guamúchil, que nos habla sobre mujeres que están presas en el Cerezo de Atlocholoaya, en Morelos. A esto, Aida nos introduce a un nuevo tema de estudio en el que estás muy involucrada también, y es la violencia contra las mujeres en un ámbito muy particular, el carcelario. ¿Cómo es que los estudios antropológicos nos ayudan a ver el racismo que existe en este sistema carcelario y la discriminación de género? Y me gustaría que me platicaras más en específico sobre la colectiva Hermanas en la Sombra, y si consideras que estos estudios antropológicos ayudan a la organización de estos grupos sociales. Pues mira, se vincula mucho con lo anterior porque fue en el marco de esta investigación sobre pluralismo jurídico, porque había mucho rechazo a que se reconociera el derecho a la justicia indígena, que yo me cuestioné en este proyecto colectivo, pero ¿qué pasa con la justicia del Estado y las mujeres indígenas? Ahorita en México tenemos más de 10,000 mujeres presas. La mayoría de estas mujeres, casi un poco más del 50%, son madres. Entonces, el ponerlas y muchas de ellas de menores de edad. Cuando yo empecé esta investigación, me interesaba mucho ver qué era lo que estaba pasando específicamente con las mujeres indígenas. Sin embargo, al empezar a hacer trabajo de campo en cárceles, me di cuenta que las cárceles en México tienen color. Es decir, que son las mujeres pobres racializadas, no siempre autoidentificadas como indígenas, pero sí tratadas dentro de esta estructura piramidal del racismo, como con mucha discriminación, las que no pueden pagar el precio de la justicia y están en la cárcel. Claro. Y una de las principales razones por las que las mujeres están presas en México es por delitos contra la salud. Se acaba de pasar una ley de amnistía en México, sin embargo no hay ni una sola persona libre hasta ahorita por esta ley que se pasó desde abril, y hay 3,000 mujeres presas por delitos contra la salud. Fue con esta intención que yo empecé a trabajar en cárceles y empecé a acompañar un proceso de documentar historias de vida de mujeres presas y ver este continuum de violencias que marcaron el antes, durante y después. El tema no era la violencia, era acceso a la justicia. Okay. Sin embargo, la violencia estaba desde la detención, el uso de la tortura sexual tan generalizada. Y fue con la intención de documentar y analizar estos procesos que empezamos a acompañar a otras profesionistas que utilizaban la escritura como herramienta, y surgió de las internas de Atlacholoaya la propuesta de no solo escribir ellas, que no fuera la antropóloga la que contara sus historias, sino que les diera las herramientas para que ellas la contaran. Darles voz. Y ellas, bueno, más bien darles el espacio para que ellas tuvieran su voz. Y fue así que surgió la colectiva Hermanas en la Sombra. Vamos a cumplir 11 años caminando juntas. Las internas escriben, diseñan, capturan sus propios libros, muchos de ellos artesanales, y son productos en varios niveles. Está el análisis desde la antropología social. Este es un libro escrito por mí, en donde hablo de varias de estas experiencias y en donde documento la manera en que el racismo y el sexismo influyen la falta de acceso a la justicia para las mujeres pobres y racializadas.
Y está también el sistematizar nuestras experiencias de investigación activista, porque mi apuesta como antropóloga es a que la antropología social sirva para algo más que para hacer carreras académicas, que pueda contribuir al acceso a la justicia. Después de que sacamos el primer libro y este documental que enseñamos una parte, logramos que se revisaran los expedientes judiciales de 9 de las mujeres indígenas que contaban su historia, narradas por otras compañeras, escritas en su propio libro que lleva el nombre del documental, Bajo la sombra del Guamúchil, y estas mujeres salieron libres. Lo cual fue un logro, pero lo que es lamentable es que muchas de estas mujeres tenían hasta procesos de 7 años sin sentencia. Necesitamos que las ciencias sociales se pongan al servicio del acceso a la justicia y esa es la apuesta que he estado construyendo con la colectiva Hermanas en la Sombra. Y bueno, ahora vamos a ver una última cápsula en donde se tocará otro tema en el que ha estado involucrada Aida en los últimos años, desapariciones forzadas. A mi mayor temor es que diga, no me están buscando y ella se rinda. Encontrar es lo que queremos. ¿Y cómo encuentras yendo a buscar con tus propias manos? Hablan de que 150 cuerpos fueron depositados por parte de la Fiscalía General del Estado en una fosa común. ¿Cómo es que se explica la existencia de estas fosas? Son personas que no lo reclaman nunca ningún familiar. No deja de sorprender, ¿verdad?, que sea la propia autoridad la que proceda de esta manera, con estas características propias del crimen organizado, porque lo hizo la autoridad. ¿Y sabemos más o menos cuántos cuerpos pueden estar ahí? Son 35 cuerpos que menciona el fiscal. En esta cédula vamos a tener datos de cosas que deberíamos de anotar si vemos. Buen día. 31 años tenía. ¿Sus ojos de qué color eran? Cafés claros. Son los míos que yo tengo. Sí, también traía una pantaleta de mujer, un brasier con broche en medio, y será parte de la evidencia. ¿Pero con qué objeto lo hacen? Acabamos de ver el tráiler del documental Volverte a ver. El país está plagado de desaparecidos y desaparecidas, y esto se debe en gran parte al papel prácticamente omiso que ha tenido el Estado en el trabajo de estas desapariciones, lo cual lo hace corresponsable. Las familias, pero sobre todo las madres, han cobrado un papel fundamental en la búsqueda de estos y estas desaparecidas, así como de resarcir el tejido social que está tan destruido. Aida, ¿nos puedes comentar un poco sobre esto? Pues este es un tema el que he empezado a explorar en los últimos 3 años por la emergencia nacional que vivimos. Me integré al Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, GIASF. Ahora estoy solamente como parte de su comité asesor, pero con ellos empezamos a acompañar a madres como las de Morelos, que ustedes acaban de ver en este documental, que han sido la conciencia de esta sociedad. Se ha centrado mucho la investigación forense en la identificación genética de los cuerpos. Y creo que es una dimensión muy importante, pero la problemática es mucho mayor que eso. Y ahí se necesita un esfuerzo interdisciplinario. Nosotras hemos acompañado a las madres de los desaparecidos, yo específicamente a las rastreadoras del Fuerte, a quienes envío un saludo muy fraternal, muy sororal, y a las organizaciones del Estado de Morelos donde habito, quienes con picos y palas han estado haciendo lo que el Estado no ha hecho, es buscando a sus desaparecidos, exhumando sus cuerpos. Y la antropología en este sentido puede apoyar en muchos niveles. Uno de ellos nuevamente es el análisis del contexto, cómo funciona la macrocriminalidad en las distintas regiones, pero también quiénes son, humanizar, no son datos, los 70,000 desaparecidos, nos hemos acostumbrado a ese dato terrible, son hombres y mujeres que han sido también criminalizados y eso permite que la conciencia se relaje y diga, bueno, por algo les ha de haber pasado. Como parte del proyecto que hicimos con las rastreadoras del Fuerte, hicimos un libro de historias de vida de las madres y los hijos que buscan, en donde podemos ver cuáles son los contextos de vulnerabilidad. Muchos integrantes del pueblo Mayo Yoreme de Sinaloa, por ejemplo, han sido desaparecidos y casi no se menciona que hay indígenas entre los desaparecidos y el impacto comunitario que las desapariciones pueden tener. ¿Cómo podemos ayudar a hacer un mapa de estas desapariciones y a tratar de cruzar elementos? Algo que hemos detectado y ahora queremos documentar
es la manera en que la violencia y la desaparición influyen en el desplazamiento forzado y quedan regiones enteras con población desplazada, en donde después casualmente se empiezan a desarrollar proyectos mineros o megaproyectos. Tendríamos que tratar de articular y hacer un análisis de estas diversas formas de violencias estructurales que también caracterizan las violencias cotidianas. Este ha sido parte del trabajo, ayudar a sistematizar, a mapear las fosas que han venido encontrando, a tratar de mostrar el vínculo entre estas experiencias cotidianas de violencia con las historias y la manera en que funcionan las violencias estructurales. Y más que bueno, es muy importante encontrar el origen, ¿no? Y ver de dónde vienen todas estas violencias por parte de la antropología social. ¿Puede la antropología social también coadyuvar a resarcir los daños? Pues yo creo que ahorita algo que está muy importante, está en el centro del debate nacional, porque se habla mucho de reparaciones, que inclusive es un concepto que algunas familias rechazan, porque dicen no es un carro para reparar, hablan de resarcimiento. Es, por un lado, poner en el centro a las víctimas. Ellas son las expertas en el tema, ellas son quienes conocen cómo se han dado los agravios y qué implica para ellas el resarcimiento, pero en eso la antropología puede coadyuvar. Ahorita estoy participando con una organización que se llama la Organización para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, en un peritaje sobre la masacre de Cadereyta, una masacre cometida contra migrantes en mayo del 2012 en Cadereyta, Nuevo León, en donde estamos demandando reparación, se están demandando sus representantes legales medidas de resarcimiento integrales que consideren los distintos niveles, y ahí me integré con un equipo donde hay psicólogos, médicos, una jurista internacional, Clara Sandoval, para que podamos ver la complejidad de lo que implica el resarcimiento. No implica estar aventando dinero aquí y allá, implica reconstruir el tejido social lastimado por la falta de justicia, pero también implica pues encontrar a los responsables, no solo los responsables en el campo, sino quienes posibilitaron la impunidad. Y yo creo que ahí la antropología tiene mucho que ofrecer. No, es súper útil, interesante y necesario, y me imagino que también habrá que hacer un trabajo muy fuerte con la sociedad en general y que todos logremos adquirir una conciencia más fuerte de lo que está pasando en el país. Pues esa ha sido la apuesta, y el documental que les invitamos a ver es un documental mucho más largo que se está haciendo con las familias de desaparecidos de Morelos. Hay que asumir que el silencio es complicidad. Aida, todos estos temas son muy interesantes. Lamentablemente estamos muy cortos de tiempo ya, pero si quisieras dar unas últimas palabras antes de terminar el programa, adelante. Pues quiero cerrar este programa anunciando una campaña que varias investigadoras y feministas, activistas estamos lanzando en el marco del COVID-19 para excarcelar a mujeres en toda América Latina. Las invitamos a visitar nuestro blog América Latina, liberarlas es justicia, porque estas mujeres están corriendo el riesgo de vida en lugares hacinados. Las invitamos a que podamos unirnos a esta campaña para que estas madres puedan pasar la pandemia con sus hijos en contextos de seguridad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias también, y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Vindicta Ciencias.